Bueno, ya estamos de regreso aquí en Conexión Tele 13. Estamos en contacto con el abogado Luis Cantellano, abogado querellante en la lista Ley de Inteligencia y Obstrucción a la Justicia del caso Monsalve. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Te saludo a ti y a Ramón. Entiendo que también están Sí, por en el supuesto. estudio. Gracias. Abogado, primero partamos por lo más básico para que entendamos. Ya entrevistamos una vez al diputado Celis, pero entiendo que han avanzado ustedes porque ustedes presentan una denuncia contra Manuel Monsalve, no por la violación, que eso ya está visto en otro espacio, sino por ley de inteligencia, por obstrucción a la justicia, y entiendo que también ahora suman malversación de caudales públicos. ¿Todo eso está aceptado? ¿Todo esto está en investigación? ¿Los tres delitos? Sí, efectivamente, Mónica, nosotros, junto con el diputado Andrés Celi como querellante, yo como abogado patrocinante, presentamos estas querellas, que básicamente apuntan a dilucidar la responsabilidad funcionaria en estos delitos, algunos de ellos delitos comunes, como la obstrucción a la investigación y la malversación de caudales públicos, respecto de las actuaciones que tuvieron con posterioridad a los hechos vinculados a la presunta violación del ex subsecretario Monsalve y los abusos sexuales. A partir de eso, evidentemente, se fueron concatenando una serie de hechos que, a nuestro juicio, se vinculan con los tipos penales que efectivamente usted señaló al comienzo y que están plasmados en una primera querella por el delito de obstrucción a la investigación y por las infracciones que se derivan a la ley de inteligencia, y posteriormente la ampliamos en una figura vinculada, digamos, a la malversación de caudales públicos a partir del hecho de los gastos reservados, particularmente respecto de Manuel Monsalve. Ya, ¿y estos delitos qué fiscal los va a investigar? Bueno, ese es un tema que lo hemos podido dilucidar hace muy poco, porque en un primer minuto el Ministerio Público había designado a una fiscal particular, digamos, para designar esta investigación, que fue la fiscal Alika Sugni, pero finalmente, dado la connotación y me imagino también el Ministerio Público determina la entidad, digamos, de lo que se está investigando, designó, digamos, al fiscal Francisco Jacir, que por lo demás es quien también está en el equipo del fiscal Armendariz investigando los delitos de connotación sexual. Por lo tanto, para nosotros es una buena noticia, porque eso significa que la Fiscalía está absolutamente consciente de que se trata de una arista muy relevante, muy importante, y a partir de eso ha designado al fiscal Jacir, a quien precisamente el día de hoy nosotros como parte querellante hemos requerido la primera solicitud de audiencia, de conversación, digamos, para obviamente organizar, mostrarle nuestro punto de vista, nuestra teoría de caso, entregarle los antecedentes que disponemos y determinar, digamos, cuáles van a ser las futuras diligencias. Ahora, abogado, ¿cómo se está visualizando usted que se precisa la eventual autoría de algún ilícito del ex subsecretario en esta materia? Porque hay una discusión que se ha abierto desde el punto de vista de a quién le llega a alcanzar el parámetro legal que hay sobre esta materia, porque de acuerdo al artículo 43 de la ley 19.974, que sanciona con una pena privativa de libertad al funcionario, dice, de los organismos de inteligencia del sistema que utilice la información recopilada o elaborada por dicho organismo en beneficio propio o ajeno en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo o para ejercer presiones o amenazas. ¿Es ese el artículo en cuestión? Lo pregunto porque algunos lo interpretan como cuando dice el funcionario de los organismos de inteligencia y dicen Manuel Monsalve no era funcionario de los organismos de inteligencia. Por lo tanto, no sería aplicable al menos ese artículo. ¿Es eso cierto? ¿Es una discusión abierta o eso para usted está zanjado? Mire, la verdad de las cosas es que la ley de inteligencia en este aspecto, que es la cual usted citó, Ramón, efectivamente establece una serie de normativas vinculadas a las responsabilidades de quien integran este sistema de inteligencia. Porque la inteligencia en nuestro país está basada sobre digamos, un aspecto bien relevante, que es un grupo de autoridades, de organismos que finalmente desarrollan actividades para naturalmente obtener información reservada de ciertos y determinados casos. Evidentemente que dentro de este sistema ni siquiera el Ministerio del Interior ni menos la Subsecretaría del Interior forman parte de este sistema. Sin embargo, lo que nosotros imputamos respecto y particularmente del ex subsecretario
es el hecho en que él se habría arrogado ciertas y determinadas funciones que, por cierto, no le correspondían, porque él no forma parte de este sistema de inteligencia que establece la ley 19.974, que es más conocida como ley de inteligencia, y en consecuencia, a partir de esa actuación ilegal fuera del ámbito de sus potestades públicas, habría incurrido, obviamente, o habría más bien dicho, realizado actuaciones propias de funcionarios que pertenecen a... que aquí hay una figura penal, digamos, que se encuentra en una ley especial, es una figura especialísima vinculada, digamos, al tema de la investigación y que se refiere particularmente a aquel funcionario que se arroga funciones que no le corresponden y en particular, en el caso de la ley de inteligencia, es sancionado. Qué bueno la aclaración, abogado, porque me permite hacer una segunda consulta que he tratado de que también la respondan y siempre te queda un poquito en la nebulosa. Sé que usted aquí es parte querellante en el asunto y por lo tanto desde esa perspectiva habla, pero es interesante conocer su opinión. Usted dice de quienes entonces se arrogue ciertas atribuciones que no tiene. Me hace sentido porque... Siendo funcionario, ¿no es cierto? En este caso, claro. ¿Tiene que ser funcionario público? Es que lo que pasa es que mi duda está planteada porque cuando se dio la primera explicación, y al menos cuando la moneda comenzó a dar explicaciones, o yo entendí muy mal, pero lo he revisado varias veces, creo no haber entendido mal, se hacía una distinción, que eventualmente Monsalve tenía las atribuciones para poder hacer ciertas cosas, como por ejemplo pedir una acción específica, entiéndase, una revisión de unas cámaras. El problema estaba en que en el uso de esa atribución, que aparentemente se le reconocía en algún instante, él lo había hecho, pero para una cuestión personal, no para una cuestión en términos de inteligencia a la que sí habría estado habilitado. ¿Es eso, desde su perspectiva, cierto o realmente no tiene atribución nunca para eso porque no forma parte del sistema de inteligencia? Bueno, respecto, Ramón, y su pregunta es súper atingente, porque efectivamente acá, digamos, la discusión respecto de las potestades públicas dice relación con quienes son miembros de este sistema. Y esta es una cuestión bien particular porque yo la vinculo, de hecho yo me encuentro en Valparaíso, puesto que mañana, digamos, es la audiencia de control de detención de los 4, digamos, exfuncionarios de CONAF, que entiendo que hay algunos bomberos respecto al incendio de Valparaíso, que fueron, digamos, apresados hoy día y mañana en la audiencia de control de detención, pues nosotros también somos patrocinantes en esa causa. Ya. Y lo concateno con esto por cuanto, digamos, los sistemas, en el caso del Senapred y particularmente en el caso de acá del sistema de inteligencia, establece, digamos, facultades expresas respecto de quienes integran este sistema. Por lo tanto, cualquier otro organismo del Estado en materia de derecho público, digamos, no puede arrogarse otras facultades sino las que la ley expresamente establece. Y particularmente en una materia tan delicada como es la inteligencia, Ramón, Mónica en este caso en particular. De tal manera que eso nos lleva a nosotros a establecer de que efectivamente, si bien el subsecretario del Interior, en virtud de su ley orgánica, cuenta con facultades para desarrollar las actividades propias de su cargo, vinculadas con el orden público, vinculadas con la seguridad interior del Estado, entre otras materias, y en virtud de aquello se relaciona, se vincula con las policías, dicha vinculación y dichas potestades ciertamente no están establecidas para el uso, digamos, en su prerrogativa personal. En consecuencia, el andamiaje, perdón, para terminar la idea, Mónica, el andamiaje que utilizó el ex subsecretario para obtener información privilegiada para su uso personal, a nuestro juicio es incorrecto y vulnera efectivamente la ley de inteligencia, porque él no tan solo llama a la Policía de Investigaciones, no llama, digamos, a una unidad cualquiera, llama a la jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, esas facultades, vuelvo a insistir, están exclusivamente alojadas en los órganos públicos que componen el sistema de inteligencia. Y por lo demás, permítanme decirle una cosa, dichas obligaciones o potestades públicas tampoco pueden ejercerse de motu propio o sin, digamos, ningún tipo de control. Requieren necesariamente autorizaciones de un ministro de la Corte. Por lo tanto, aquí hay una serie de actos que requieren, por su calificación, por su gravedad y por su importancia, mucha, digamos, responsabilidad al momento de utilizarse. Y es ahí, a nuestro juicio, es donde no
dio la nota el ex subsecretario y tampoco, digamos, su entorno en relación al procedimiento que utilizaron. Dos preguntas, abogado. Uno, justo así, desarrollando de lo que usted acaba de decir. Usted mencionó que el subsecretario tenía potestad en términos de hechos relacionados con la seguridad nacional, ¿no es cierto? No para investigar temas personales. Pero es que lo que pasa es que cuando él narró en primera instancia este tema, él lo narra como que a él lo habían drogado. Él era una de las personas, en ese minuto ministro Interior, pero era una de las figuras más importantes en seguridad. Entonces, perfectamente, él lo puede haber planteado como un tema de seguridad nacional. El hecho de que esta investigación se hiciera por inteligencia, porque puede pasar que en el futuro un grupo narcotraficante trate de extorsionar a alguna autoridad. Podría suceder, y de hecho eso va a ser un dato de la causa que tendrá que investigar el Ministerio Público. No olvidemos que esta arista al menos recién está comenzando, digamos, su investigación. Y es muy importante también indicar de que el curso de investigación puede ir eventualmente adecuando incluso los tipos penales que se han imputado, ya sea en las querellas o eventualmente en la investigación que vaya determinando el fiscal Safir con el transcurso del tiempo. Esto es muy relevante que se entienda, porque esto no significa de que las acciones legales que se han interpuesto o incluso, digamos, las investigaciones que conduzca el Ministerio Público en un determinado ámbito no puedan extenderse a otros. El mejor ejemplo de aquello es obviamente la investigación que se realizó al ex subsecretario en relación a los delitos sexuales. Y a partir de esa investigación se derivó obviamente esta otra arista que se refiere a aspectos vinculados con delitos de obstrucción a la investigación, infracción a la ley de inteligencia y a través, digamos, de la malversación de caudales públicos a partir de los gastos reservados. Por lo tanto, esto es una digamos, investigación que se encuentra en curso, que está recién, digamos, generando las primeras diligencias, y por lo tanto aquí no hay que descartar absolutamente nada, ya sea, digamos, en términos de los nuevos delitos o nuevas personas que podrían verse involucradas en esta investigación penal. Y abogado, el tema acá es que si Manuel Monsalve utilizó malamente los sistemas de inteligencia para su beneficio personal, bueno, hay efectivos policiales que hicieron la pega, que estuvieron revisando las cámaras, que hicieron todo esto. Entonces, ¿no cree usted que esta investigación no solamente va a llegar a él, sino que podría llegar mucho más allá, por no decir a las cabezas mismas de la Policía de Investigaciones? Bueno, nosotros tenemos una teoría respecto del caso, tenemos antecedentes y queremos entregárselo prontamente, digamos, a la investigación que está realizando el fiscal Safir. Por eso que yo al inicio de esta conversación les comentaba que una de las primeras diligencias solicitadas hoy día es una reunión con el fiscal para efecto de analizar estos antecedentes. Sin embargo, digamos, el fiscal es el que va a tener que ponderar, digamos, los antecedentes, la documentación, las pruebas, digamos, iniciales que van a ser entregadas a la Fiscalía para realizar ciertas y determinadas diligencias. De hecho, nosotros hemos reiterado en distintos momentos en que a nosotros nos satisface mucho más el hecho de que sea en esta oportunidad el Departamento Especializado de Carabineros quienes tomen la investigación y no así la Policía de Investigaciones. No porque estemos cuestionando la labor profesional de la Policía de Investigaciones, sino que con la finalidad de que esta investigación sea lo más transparente, lo más eficiente desde el punto de vista de las filtraciones, que lo realice, digamos, la otra institución, que por lo demás la ley lo establece también de esa manera y establece también un derecho a la parte querellante para solicitarlo, de tal manera que para nosotros es muy importante llegar hasta las últimas consecuencias, porque creemos que estos hechos son inéditos. Yo no recuerdo, digamos, ni siquiera en la historia reciente una situación de estas características. Por lo tanto, requiere, digamos, toda la energía, todo el profesionalismo y todo, digamos, el tiempo que sea necesario para investigar a quienes resulten responsables. Abogado, una última, porque tenemos que cerrar ya, pero para que no quede pendiente. Los gastos reservados, esa es una extensión también de la presentación. Ahora, usted en breve confía cómo poder demostrar que eventualmente los dineros que ese día utilizó Manuel Monsalve en dinero efectivo para hacer los pagos ese día del restaurante, del taxi, etcétera, etcétera, etcétera,
provienen de los gastos reservados como para configurar una malversación de caudales públicos? ¿Es posible? Y le agrego que la Contraloría está haciendo un arqueo de eso y todavía no la ha terminado, y a mí me dijeron que era reservada, no iban a entregar los antecedentes a nadie. Claro, efectivamente. Bueno, esos son los desafíos que impone esta investigación y que impone, digamos, a nosotros como parte querellante el poder demostrar que efectivamente esos gastos estaban dentro de una habitualidad, que estaban dentro de un tren de vida, que estaban dentro de un comportamiento habitual. Probablemente, si alguien le pregunta, ¿usted puede acreditar y probar que el pago del restaurante se hizo con gastos reservados? Probablemente no vamos a poder llegar a esa conclusión de manera positiva. Pero si finalmente concluimos de que el ex subsecretario, dentro de su habitualidad del día a día, generalmente manejaba, digamos, esta forma de pago y evitaba, digamos, utilizar algún tipo de documentación que dejase una trazabilidad, bueno, son indicios, son presunciones que finalmente van acreditando los hechos. Y eso es lo que va a tener que investigar el Ministerio Público y posteriormente ratificarlo el juzgado de garantía en una eventual formalización o reformalización para el caso del ex subsecretario y formalización para los otros imputados. Muy bien. Muchas gracias, abogado Luis Cantellano, abogado patrocinante en la arista Ley de Inteligencia, Obstrucción a la Justicia y malversación de fondos públicos en el caso Monsalve. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Mónica y Ramón. Hasta luego.